Buenos días a todos. Vamos, queridos hermanos, a seguir reflexionando, compartiendo nuestra fe a la luz de la palabra de Dios y de este tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo de la Pascua. Celebramos pues, mis hermanos, tercer domingo del tiempo pascual, y aparece en la palabra de Dios este texto tan maravilloso, una joya evangélica, como muchos estudiosos lo consideran, la experiencia de los discípulos de Emaús. Quisiera compartir solamente algunos puntos, queridos hermanos. Ojalá, les invito, puedan tener ahí sus misales mensuales para poder ir viendo el texto, para poder ir estudiando un poco, reflexionando el texto. Primera característica que creo que es muy buena que la reflexionemos. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Dónde surgen los discípulos de Emaús? Fíjense, queridos hermanos, que tenemos siempre la concepción de cuando hablamos de los discípulos de Jesús, solamente considerar a los 12 discípulos que normalmente conocemos sus nombres. Sin embargo, hay un texto del Evangelio, precisamente de San Lucas, donde se dice que Jesús envió de 2 en 2 a predicar, que era una gran cantidad de seguidores de Jesús. Por lo tanto, no es extraño considerar que no solamente son los discípulos, los 12, sino que los discípulos de Jesús son precisamente muchos, queridos hermanos. Muchos son los discípulos de Jesús, pero no todos, y quisiera que nos centremos en este punto, no todos los discípulos de Jesús reaccionamos o tenemos los mismos sentimientos ante la noticia del Señor Jesús. Todos los discípulos, ante la muerte del Señor, entran muchos sentimientos. Entra el sentimiento de miedo. Ahí están los 12 que se encierran a puerta cerrada, dirá el Evangelio, por miedo a los judíos. Entran muchos sentimientos. En el caso de los discípulos de Emaús, dice el Evangelio, van hablando, van platicando, llenos de tristeza. Saben, queridos hermanos, todo sentimiento que aparece en la vida del ser humano, cuando ese sentimiento se lleva a lo máximo, causa daño. Una persona que en su tristeza se encierra, evidentemente se va a causar daño. Como lo mismo va a decir el Evangelio también, tan llenos estaban de alegría que no reconocieron a Jesús. La alegría llevada a su máxima expresión también va a causar daño en la vida del hombre. La vida del hombre, queridos hermanos, tiene que ser un equilibrio perfectamente armonizado. ¿Quién, les pregunto, y hagámonos esa pregunta, quién de nosotros no ha sentido tristeza o decepción ante las cosas de Dios? Yo creo que todos, queridos hermanos. Es más, ¿cuántos, porque es el caso de los discípulos de Emaús, cuántos nos armamos una idea de Jesús, pero cuando nos damos cuenta que Jesús no es así, nos decepcionamos? ¿Cuántos hemos vivido esto? O al revés, ¿cuántos nos hemos alegrado tanto en la fe de Jesús que perdemos el camino de ya no escuchar su voz? La tristeza mal enfocada, queridos hermanos, mal vivida, nos lleva a no escuchar, a no reconocer a Jesús. La alegría mal vivida también nos lleva a no reconocer su presencia. Me llama mucho la atención estas palabras o cómo describen los discípulos de Emaús a Jesús. Y dice, la descripción que hacen de Jesús es: Jesús el Nazareno
Era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras. Sin embargo, queridos hermanos, cuando la vida del hombre entran estos sentimientos, cuando en la vida del hombre entran estas características, creo que lo que menos recordamos es el poder de Jesús, por sus palabras y su obra. ¿La palabra de Dios tiene poder? Por supuesto que sí. ¿Las acciones de Dios tienen poder? Evidentemente que sí. En la homilía hace unos momentos yo les compartía, creer en Jesús por la predicación y el testimonio de otro discípulo, de otro cristiano, resulta hoy muy importante. La palabra de Jesús tiene poder, las acciones de Jesús tienen poder, por lo tanto, la palabra del cristiano tiene poder, las acciones del cristiano tienen poder. Mis hermanos, ¿qué es lo que predicamos? La concepción de los discípulos de Emaús es: Jesús es un profeta poderoso en obras y palabras. ¿Cuál es la concepción que tú tienes de Jesús? ¿Y cuántas veces te has decepcionado de Jesús? Por quizá esta concepción que nos vamos formando del Señor. Recuerdo tantas experiencias, queridos hermanos, de tantas personas que pueden venir y te pueden decir: Padre, pues no que Dios es todopoderoso, ¿por qué permite estas cosas? Padre, no que Dios nos escucha y nos ama, ¿por qué Dios nos hace vivir estas cosas? ¿Sabe qué, Padre? Yo no creo en Dios precisamente por eso. Más aún, yo no creo en Dios porque las palabras y las acciones de los discípulos de Jesús no son tan poderosos como la palabra y las obras de Jesús mismo. Mis hermanos, ¿cuál es la concepción que nos hacemos de Jesús? ¿Y cuál es la vivencia que tenemos de Jesús? Quisiera que con toda honestidad, el día de hoy, todos los cristianos nos hagamos esta pregunta: ¿cuántas veces me he decepcionado de Dios? Aguas, yo me he decepcionado de Dios, no Dios me ha decepcionado. Si yo me pinto una imagen de Jesús ajena a Jesús, evidentemente que la decepción viene de mí, no de Jesús hacia mí. ¿Cuántas veces me he decepcionado? ¿Cuántas veces he sentido tristeza en el Señor? ¿Y cuántas veces no lo he reconocido presente en mi vida porque vivo sumergido en sentimientos como tristeza, como decepción, como inclusive alegría vivida o mal vivida? Pero todos estos sentimientos que no me pueden llevar a reconocer su presencia. Por eso comenzaba diciéndoles, es una joya evangélica. Díganme un ser humano que no tenga sentimientos. Díganme un ser humano, un discípulo que delante de Jesús, de rodillas, no nos hemos puesto y le hemos dicho: Señor, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Me siento triste, me siento abandonado, me siento decepcionado, me siento tantos sentimientos. Pero quisiera terminar, porque el Evangelio no termina con eso. El Evangelio no termina con unos discípulos tristes, decepcionados. El Evangelio termina diciendo: reconocieron a Jesús al partir el pan, y entonces los discípulos terminan diciendo: nuestro corazón arde. ¿Por qué? Porque mientras nos explicaba la palabra, se activaba algo en el corazón que nos emocionaba, que nos motivaba y que nos impulsaba a caminar. ¿Sabes, querido hermano, miembro de ministerio, miembro de pequeña comunidad,
cristianos todos, discípulos del Señor, saben que el único que puede hacer arder nuestro corazón con tanta intensidad solamente se llama Jesús. Solo Jesús. El único que puede hacer que nuestra vida no se caiga solo se llama Jesús. Pongamos, y esta es la invitación, pongamos nuestra mirada, mis hermanos, y esforcémonos todos los días en nuestra vida en reconocer su presencia. Al partir el pan, en las Escrituras, en su palabra, en la predicación de otros hermanos, de otros cristianos, de otros discípulos, y entonces en la fracción del pan, en la predicación, en su palabra, que nuestro corazón arda. Hoy no tengo otro deseo más que precisamente este, y no tengo otra intención ante nuestro Señor que sea este: Señor, que tu palabra haga que mi corazón arda, que tu presencia haga que mi vida se motive, que cuando partimos el pan como hermanos, como cristianos, haga que mi corazón, que mi vida tenga sentido, tenga una dirección. Mis hermanos, este Evangelio es el caminar diario de aquel que cree en Jesús. El caminar diario. ¿Vendrán tristezas? Siempre. ¿Vendrán alegrías? Siempre. ¿Vendrán decepciones? Siempre. Pero ese no es el objetivo del cristianismo. El objetivo del cristiano no es que estemos alegres, que estemos tristes o decepcionados. El objetivo del cristianismo es que reconozcamos a Jesús en su palabra, Escrituras, en la predicación, otro hermano, y en la fracción del pan, Eucaristía. ¿Para qué? Para que nuestro corazón arda, para que nuestra vida tenga sentido y para que nuestro caminar sea un caminar con dirección. Mis hermanos, les saludo con una alegría inmensa, les saludo deseando que todos estén bien en sus hogares, pero al mismo tiempo quisiera compartirles que estamos próximos a vivir el mes, o a entrar a vivir el mes de mayo. Y como todos ustedes saben, el mes de mayo la Iglesia celebra con gran devoción y con gran amor el mes de María, el mes de Rosario. Les invito, queridos hermanos, a que a partir del 1 de mayo comencemos a rezar el rosario en familia, en nuestros hogares. En la parroquia vamos a estar rezando el rosario diario, a ofrecerlo por las familias, los ministerios, las comunidades, por todos ustedes, por todo lo que estamos viviendo. Pero les invito también en familia y en sus hogares todo el mes de mayo a rezar el Santo Rosario. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe y que nuestro corazón arda y que nuestro corazón siempre se motive, nuestra vida tenga sentido, porque Jesús está presente en medio de nosotros. Dios les bendiga a todos.